Bueno, vamos a hablar del fémur. El fémur es el hueso que se articula con el hueso coxal mediante la cabeza femoral. Este hueso se encarga de soportar todo el peso del cuerpo humano, ya que es el más fuerte y resistente. Les voy a mencionar una de las partes más importantes del fémur, que sería: tiene una cabeza, un cuello, una fosita de la cabeza del fémur, tiene forámenes reticulares, tiene el trocante menor, el trocante mayor, tiene un cuello. También tenemos una cresta. Esta cresta se la va a denominar cresta intertrocantérica. También tenemos un tubérculo cuadrado, tenemos un trocante mayor, un trocante menor, son las líneas pectíneas, y tenemos la línea intertrocantérica. Tenemos también la línea áspera, que se va a conformar por el labio medial y el labio lateral. El cuerpo y el foramen nutricio, el epicóndilo lateral, el cóndilo lateral, la cara rotuliana, que sería la parte media de las aberturas. Tenemos también la fosa intercondilia, sería el cóndilo medial, que sería la parte que está del hueso salido. Tenemos el cóndilo lateral. Cuando colocamos el hueso así, la parte de acá sería el cóndilo lateral. Tenemos el epicóndilo lateral y tenemos el epicóndilo medial, que sería la unión de los dos huesos largos más anchitos. Tenemos el tubérculo del aductor, la línea supercondilia medial y lateral. Tenemos en la mitad una cara poplitea. Con el hueso coxal. Es un hueso par que forma la pelvis. Está constituido por las tres uniones de los huesos ilion, isquion y pubis. Este se encarga de sostener el peso del cuerpo humano. Y este hueso está conformado por cresta interna. La cresta interna está formada por una línea intermedia y un labio interno. Podemos observar que también tenemos una espina ilíaca anterior superior. Tenemos la espina ilíaca anterior inferior, tenemos una eminencia iliopúbica, tenemos una rama superior del pubis y, como podemos observar, también tenemos el tubérculo de pubis. Tenemos el foramen obturador, que sería la parte redonda como un hoyuelito que está en el hueso. Tenemos el surco obturador, tenemos la rama inferior del pubis y tenemos la rama del isquion. En la parte de al lado tenemos la tuberosidad isquiopúbica. También tenemos cuerpo del ilion y también tenemos la escotadura ciática mayor. Este sería el hueso coxal. A continuación tenemos la tibia y el peroné. Son dos huesos que forman el esqueleto de la pierna, que está situado entre la rodilla y el tobillo. La tibia es el hueso más grande y resistente. El peroné no tiene tanta función, pero sí se encarga de ayudar a la resistencia, ya que estos dos huesos ayudan al soporte del cuerpo y a que se pueda correr con agilidad. En la tibia tenemos una eminencia intercondilia, como se la ve en la foto. Tenemos un cóndilo medial, tenemos una área intercondilia anterior, que sería la parte más pequeñita o más delgada de la parte superior del hueso. Tenemos el cóndilo lateral, tenemos el vértice de la cabeza del peroné, que sería el huesito que está al lado. Tenemos la cabeza del peroné, tenemos en la tibia tenemos el cóndilo lateral, la cara las caras articulares superiores, que son las bases de la parte de arriba del hueso. Tenemos un cóndilo medial en la tibia, una línea oblicua, una tuberosidia de la tibia y tenemos la línea del sóleo, que esa es la más importante. En el peroné, del peroné tenemos el cuello del peroné, tenemos la cabeza del peroné y también tenemos una vista de la cabeza del peroné. Para la tibia también tenemos un surco para la inserción del tendón de los semimembranosos. Tenemos un foramen nutricio. El foramen nutricio se va a observar en la parte media del hueso de la tibia. Seguimos
En la tibia tenemos la cara lateral, el borde anterior, el borde inferior. En el peroné tenemos la cara lateral, el borde anterior y borde inferior. En el peroné también vamos a encontrar la cresta medial, la cresta lateral, la cara posterior del peroné. Tenemos la cara medial y como pueden observar, la tibia es la más grande y el peroné es de hueso más corto. Vamos a encontrar el surco malleolar de la tibia. Tenemos también el malleolo medial, tenemos la cara inferior. En la tibia también vamos a tener la escotadura peroneal. En la tibia también vamos a encontrar la cara articular del malleolo medial. En el peroné tenemos el malleolo lateral, tenemos la fosa malleolar lateral y tenemos una cara articular del malleolo lateral. Seguimos con la rótula. La rótula es un hueso sesamoide en forma triangular que se encuentra ubicado en la parte anterior de la rodilla. Este se encarga de la estabilidad y del movimiento para poder realizar nuestras actividades. En la rótula solamente vamos a encontrar la base, el borde lateral, el borde medial y el ápex. Este hueso es uno de los más grandes. Ya como les mencioné, se encarga de cumplir una de las funciones más importantes del cuerpo, que es la movilidad, y se encuentra en una de las articulaciones más importantes. A continuación tenemos los huesos del pie. Los huesos del pie están constituidos por 26 huesos, los cuales se dividen en tarso, metatarso y falanges. Es uno de los más importantes porque permite el movimiento de los dedos del pie y participa en el equilibrio y el impulso al caminar o correr. Tenemos el hueso navicular, el hueso cuneiforme intermedio, el hueso cuneiforme lateral, tenemos el hueso metatarsiano, tenemos las falanges, tenemos el hueso cuboides y tenemos el calcáneo. Músculo occipitofrontal, músculo superficial de la expresión facial que cubre parte del cráneo y está formado por dos vientres musculares, el vientre frontal y el vientre occipital, unidos entre sí por una lámina tendinosa denominada aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Como su origen tenemos el vientre frontal que se origina en la galia aponeurótica y tenemos el vientre occipital que se origina en la línea nucal superior del hueso occipital y en la porción mastoidea del hueso temporal. Tenemos su inserción. El vientre frontal se inserta en la piel y el tejido subcutáneo de las cejas y de la frente. Tenemos su vientre occipital que se inserta en la galia aponeurótica. Tenemos su sección muscular. Este cumple en elevar las cejas y produce las arrugas. Desplaza el cuero cabelludo hacia adelante y hacia atrás. También participa en las expresiones faciales como para demostrar sentimientos de tristeza, enojo, etc. Su inervación está inervado por el nervio facial número 7, par craneal. El vientre frontal recibe ramas temporales del nervio facial. El vientre occipital recibe una rama auricular posterior del nervio facial. Tenemos el músculo buccinador. Este músculo es uno de los músculos planos y delgados que forma la mayor parte de la musculatura de la mejilla. Es uno de los primeros músculos de la expresión facial que desempeña un papel fundamental en el proceso de la masticación, ya que ayuda al proceso de la trituración. Su origen: procesos alveolares del maxilar de la mandíbula a nivel de los molares. La rafe pterygomandibular une la banda fibrosa que se extiende entre el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoidea de la mandíbula. Tenemos su inserción. Las fibras musculares convergen hacia la comisura labial y se mezclan en las fibras del músculo orbicular de la boca, que sería de la parte de aquí, y entre otros músculos de los labios. Este está inervado con la rama bucal del nervio facial número 7. La sensibilidad de la mucosa que recubre depende del nervio bucal de la rama nerviomandibular número P3, que pertenece al nervio trigémino. Su acción muscular comprime la mejilla con los dientes y las encías, ayuda en la succión, el silbido y al realizar actividades cotidianas para que se puedan cumplir con normalidad, y mantiene el alimento entre las superficies masticadoras durante la masticación. A continuación tenemos el músculo nasal. El músculo nasal es un músculo de la expresión facial situado sobre el dorso y las alas de la nariz, que se encuentra en la parte de aquí. Está formado por dos porciones, la porción transversa y la porción alar. Su función principal es modificar la forma y el diámetro de los orificios nasales para corregir o tener bien la respiración.
Su origen. En la porción transversa se origina el maxilar superior lateralmente a la nariz, por encima del incisivo lateral y lo del canino. Porción alar se origina en el maxilar superior, cerca de la región del incisivo lateral. En su inserción, la porción transversa se inserta en una aponeurosis sobre el torso de la nariz, donde se une con el músculo del lado opuesto. La porción alar se inserta en el cartílago del ala mayor y en la piel de la ala de la nariz. Su inervación. Este músculo está inervado por el nervio número 7 paracraneal. Su acción muscular. La porción transversa comprime las alas de la nariz disminuyendo el diámetro. La porción alar dilata las narinas, aumentando la entrada del aire. Esto participa en expresiones faciales relacionadas con el desagrado, el enojo, la molestia, para expresarse así los sentimientos cotidianamente. A continuación tenemos el músculo corrugador superciliar. El músculo corrugador superciliar es un músculo pequeño por donde la expresión facial está situado al extremo medial de la ceja, profundo al músculo frontal y al orbicular de los ojos, que sería la parte de aquí, que se extiende desde el hueso frontal hasta la piel de la ceja, responsable de producir las alas verticales del entrecejo. Se origina en el extremo medial del arco superciliar del hueso medial, cerca de la sutura frontonasal. Su inserción. Este músculo se inserta en la piel de la porción media de la ceja y en los tejidos subcutáneos suprayacentes. Su inervación. Este músculo corrugador se está inervando en el nervio facial número 7 paracraneal. Su acción muscular. Este desplaza las cejas hacia abajo y medialmente produce arrugas verticales en la porción glabelar, que sería la parte de aquí, y participa en expresiones faciales de corrugación, preocupación, tristeza o enfado. Ahora tenemos el músculo orbicular del ojo, que sería la parte de aquí. Este músculo circular de la expresión facial que rodea la órbita y superficialmente alrededor del ojo, y está formado por 3 porciones orbitarias, que sería, este músculo circular de la expresión facial que rodea la órbita y los párpados se localiza superficialmente alrededor del ojo y está formado por 3 porciones, que serían orbitaria, palpebral y lagrimal. Su origen. Margen medial de la órbita, el ligamento palpebral medial, el hueso frontal y apófisis frontal del maxilar, y también tenemos el hueso lagrimal. Su inserción. Su piel se rodea de la órbita y los párpados, su rafe palpebral lateral y los tejidos subcutáneos subyacentes al ojo. Como su inervación, tenemos que el músculo está inervado por el nervio número 7 paracraneal, y su acción muscular es que cierra los párpados suavemente durante el parpadeo. Produce el cierre fuerte de los ojos como para guiñar o producir alguna gesta, y favorece el drenaje de las lágrimas hacia el saco lagrimal. Hablar de los músculos de la masticación, que sería el temporal, el massetero, el pterygoideo medial y el pterygoideo lateral. Su origen del temporal es la fosa temporal y fascia temporal. Su apófisis coronoides y borde anterior de la rama de la mandíbula. Su inervación es los nervios temporales profundos del nervio mandibular. Su acción muscular es que eleva la mandíbula, las fibras posteriores retraen la mandíbula. En el massetero, su músculo es grueso y cuadrangular que cubre la parte lateral de la mandíbula. Su arco zigomatoso, que está en las partes anteriores del borde inferior y cara profunda. El ángulo y cara lateral de la rama de la mandíbula. Su nervio mastérico, que sería de la rama del nervio mandibular B3. Este tiene como función elevar la mandíbula, que protruye la mandíbula. Las fibras profundas ayudan a la retracción. El pterygoideo medial es un músculo profundo situado en la cara interna de la rama de la mandíbula, la lámina medial del proceso pterigoides, y también la tuberosidad del maxilar. Su cara medial del ángulo y de la rama de la mandíbula tiene su nervio número B3, que es el nervio mandibular, y también como función tiene que elevar la mandíbula, protruye la mandíbula, movimientos laterales. Y tenemos el pterigoideo lateral. Es un músculo profundo en 2 cabezas, que es la superior e inferior, que actúan sobre la articulación temporomandibular. Tiene su cabeza superior y su cabeza inferior. En la cabeza superior es la ala mayor del esfenoides, y en su cabeza inferior tenemos la lámina lateral del proceso pterigoides.
tenemos que es el cuello del cóndilo mandibular y disco articular de la ATM, que sería la cápsula, y fosa pterigoides, su nervio pterigoideo lateral, que sería el nervio mandibular B3, que protruye y desciende a la mandíbula. Tenemos que protruye la mandíbula, la cabeza superior y movimientos laterales. Tenemos ahora el músculo deltoides. El músculo deltoides es un músculo grande, grueso y triangular que recubre la articulación de la parte de aquí del hombro, dándole su característica en forma redonda, que está formado por 3 porciones: anterior, medio y posterior. Es el responsable de los movimientos del brazo y la estabilidad de la articulación glenohumeral. Su origen es la porción anterior del tercio lateral de la clavícula, su porción media el borde lateral y la cara superior del acromio de la escápula, y la porción posterior, que sería el borde inferior de la espina de la escápula. Su inserción se da en la tuberosidad deltoide de la cara lateral del húmero, y su inervación sería que este músculo se encuentra en el nervio axilar C5-C6. En la acción muscular es la porción media principal responsable de la abducción del brazo, que sería de 15 a 90 grados, porción anterior que flexiona y rota medialmente el brazo, porción anterior que extiende y rota lateralmente el brazo y contribuye a la estabilización de la articulación del hombro. Tenemos los músculos del miembro superior, que sería el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el tríceps braquial y el músculo anconio. A ver, en la supraespinosa, como descripción tenemos que es un músculo plano y triangular que ocupa la fosa supraespinosa de la escápula, que forma parte del manguito rotador. Su origen es la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción es la faceta superior del tubérculo mayor del húmero. Está inervado en el nervio supraescapular del C5-C6 y su acción muscular es en que inicia la abducción del brazo de 0 a 15 grados. También estabiliza la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. El infraespinoso es un músculo plano triangular que ocupa la fosa infraespinosa de la escápula, que parte del manguito rotador. Fosa infraespinosa de la escápula, faceta medial del tubérculo mayor del húmero, su nervio supraescapular C5-C6, y como función tenemos la rotación lateral del brazo, que estabiliza la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. En el menor tenemos el músculo pequeño, redondo, ubicado inferiormente al infraespinoso, parte del manguito rotador. Es un borde lateral de la escápula por encima del redondo mayor. Es una faceta inferior del tubérculo mayor del húmero. Su nervio está inervado en el nervio axilar C5-C6. Está inervado en el nervio axilar C5-C6. Y como función tenemos que ayuda en la rotación lateral del brazo. Nos ayuda en las lecciones al nervio axilar, que pueden afectar en su función y la rotación lateral del hombro. En el redondo mayor tenemos el músculo grueso y fusiforme, que ya desde el ángulo inferior de la escápula hasta el húmero, cara posterior de la escápula por debajo del redondo mayor, su labio medial del surco intertubercular del húmero, y también tenemos que su nervio subescapular inferior del C5 al C6, y este ayuda en la extensión, aducción y rotación medial del brazo. Tenemos el tríceps braquial, que es un músculo grande de la cara posterior del brazo, que tiene 3 cabezas: larga, medial, lateral. La cabeza larga es un tubérculo intergenoideo de la escápula, y la cabeza medial es la cara posterior del húmero inferior al surco del nervio radial. Y en la cabeza lateral tenemos la cara posterior del húmero del nervio radial, que se inserta en el olecranon de la ulna. Su nervio es del nervio radial de C6, C7, C8, y este tiene como función en la extensión del antebrazo, de la articulación del codo. La cabeza larga también ayuda en la extensión y aducción del brazo. Tenemos como último el músculo anconio, el músculo pequeño y triangular situado en la cara posterior del codo, el epicondio lateral del húmero, su cara lateral del olecranon y parte proximal de la ulna. Tiene su nervio radial del C7-T1 y ayuda en la extensión del antebrazo en el codo y estabiliza la articulación del codo. Tenemos los músculos de la pierna: el músculo gracil, músculo bíceps femoral, músculo semitendinoso y músculo semimembranoso.
El músculo grácil es un músculo largo, plano y delgado situado en la parte medial del muslo. Su cuerpo y rama inferior del pubis, cerca de la sínfisis del pubis, cara medial de la tibia por debajo del cóndilo medial. Su nervio obturador L2, L3, L4 abduce el muslo, flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota medialmente la pierna cuando está flexionada. El músculo bíceps femoral es un músculo largo de dos cabezas, una larga y una corta, situada en la parte posterior medial del muslo. Tiene la cabeza larga, la tuberosidad isquiática, en la cabeza corta, la línea áspera del fémur. Una cabeza larga, la cabeza del peroné, y la cabeza corta, cara lateral de la tibia, por encima de la línea del sóleo. Su cabeza larga, parte tibial del nervio ciático L1, L5, S1, S2. La cabeza corta, parte fibular del nervio ciático L5, S1 y S2. Y este también extiende el muslo, flexiona la pierna en la rodilla, rota lateralmente la pierna cuando está flexionada. El músculo semitendinoso es un músculo largo, cilíndrico, situado en la parte posteromedial del muslo. Esta tiene la tuberosidad ciática, es la cara medial de la tibia, parte del ganso, parte tibial del nervio ciático L5, S1, S2. Y este también flexiona la pierna en la rodilla y rota medialmente cuando la pierna está flexionada. El músculo semimembranoso es un músculo ancho, aplanado, situado en la parte posteromedial del muslo. Este tiene la tuberosidad ciática, es la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, parte tibial del nervio ciático, L5, S1, S2, y extiende el muslo, flexiona la pierna en la rodilla y rota medialmente la rodilla cuando está flexionada la pierna. Vamos a hablar de las articulaciones del pubis. La articulación del pubis, denominada sínfisis púbica, es una articulación cartilaginosa secundaria situada en la línea media de la pubis, donde se unen los cuerpos de los dos huesos púbicos. Este está formado por el ligamento sacroiliaco anterior, por el ligamento inguinal, por el ligamento sacroespinoso, por el ligamento sacrotuberoso y el fibrocartílago interpúbico. Bueno, ahora vamos a hablar de las articulaciones del talocrurales, que serían las articulaciones talocrural, también conocida como articulaciones del tobillo. Es una articulación sinovial de tipo quinglimo, formada por la unión de la tibia, la fíbula y el talus, las cuales están distribuidas en el tendón de Aquiles, ligamento tibio peroneo inferior posterior, la tibia, el peroné, el ligamento peronoestragalino anterior, el ligamento calcáneo peroneo, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento tiberoperoneo inferior anterior. Vamos a hablar de los ligamentos esternocostales. Los ligamentos esternocostales son bandas de tejido conectivo fibroso que unen los cartílagos costales de las costillas verdaderas con el esternón, reforzando las articulaciones esternocostales. Primero está primer cartílago costal derecho, ligamento intercondral lateral, ligamento esternocostal de la primera articulación esternocostal derecha, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón, el ligamento costoxifoideo derecho y el proceso sigmoides.